Y es el doctor, voy contigo, querido Leopoldo Gómez, consultor independiente y colaborador del Financiero. Querido Leopoldo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes, mi querido Joaquín. Pues venga, doctor. Vamos, pues mira, ya 10 días tiene de que básicamente Morena y sus aliados pasaron por encima de la oposición y desde entonces hemos visto dinámicas y situaciones muy interesantes del lado ganador y también del lado perdedor, que yo creo que dejan abiertas grandes interrogantes que se irán despejando con el tiempo. Ya se ha dicho mucho del ir y venir entre el presidente López Obrador y la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum sobre la propuesta de reforma judicial. Y hay señales que pueden interpretarse de muy distintas maneras, ¿no? Y que abren preguntas. Por ejemplo, ¿comparten puntos de vista sobre esta reforma ambos? ¿O es el presidente que esté ejerciendo su poder hasta el último minuto al margen de lo que quiera o le convenga a Claudia Sheinbaum? ¿Qué nos ha dejado ver este episodio sobre Claudia Sheinbaum en sí mismo? Sin duda, yo creo que desde que los mercados saltaron por la supermayoría de Morena y luego por lo que dijo Ignacio Mier sobre la pronta aprobación en septiembre de la reforma judicial, Claudia Sheinbaum trató de hacer control de daños, controlar la reacción, digamos, contener la reacción de los mercados. Ahí está la foto que tuvo con Ramírez de la O, la reunión con BlackRock México, también el nombramiento de Juan Ramón de la Fuente y las entrevistas que ha dado desde entonces, entre otras cosas. Pero al final de todo esto, después de la reunión del lunes con el presidente, el mensaje fue: discutamos el tema, pero la reforma va y va en septiembre. Y desde entonces el presidente prácticamente diario ha dicho que va y con ajustes más bien mínimos de lo que la preocupación central, digamos, es la elección de jueces, magistrados y ministros, y eso el presidente dijo que ahí prácticamente no es negociable. Me da la impresión que si bien en lo esencial comparten puntos de vista el presidente y Claudia Sheinbaum en el sentido de que el Poder Judicial actual no funciona bien porque no da justicia, y yo creo que no lo dicen así, pero también porque fue el dique a muchos de sus proyectos importantes, ella está más consciente sobre los riesgos de generar incertidumbre. Al final su gobierno es el que empieza y no creo que quiera empezar con los mercados muy movidos y con incertidumbre de por qué camino se va a ir. Creo que esa conciencia la tendrá también como presidenta. Los márgenes presupuestales que tiene son ciertamente menores que los que jamás tuvo el presidente López Obrador. Ya se consumió los fideicomisos y comprometió muchísimo del presupuesto a futuro. Ahora, del lado opositor también hay mucho movimiento y muy interesante, Joaquín. Vimos que ya los líderes de los partidos, y lo platicábamos la semana pasada, se aferran a sus puestos, ¿no? Pero desde entonces, pues vimos ahí a Max Cortázar en entrevistas echándole culpas, apuntando el dedo a Marco Cortés, y sobre todo las entrevistas de Xóchitl Gálvez en estos últimos días, en la que ha sido muy dura con los partidos, prácticamente ha dicho que le engañaron con las encuestas, que le hicieron creer que sí había una mayoría silenciosa, que más no le dijeron que estaba del otro lado, del lado oficialista, y en especial ha sido muy crítica con el presidente del PAN. Independientemente de que seguramente trae agravios y cuentas personales que ajustar, la gran pregunta es: ¿este round de entrevistas no se deberá a que está empezando a posicionarse para encabezar lo que podría ser un nuevo partido de oposición? Al final hay que recordar que los tiempos para generar un nuevo partido son muy limitados, solo en el primer año de un sexenio. Entonces, si es así, tienen que apurarse. ¿Será eso o solo una decisión personal? No lo sabemos, aunque yo me inclino a pensar, por lo que he visto en esas entrevistas, que sí está de alguna manera apuntando hacia la posibilidad de la constitución de un nuevo partido de oposición, Joaquín. Entonces, preguntas interesantes que están ahí planteadas, las respuestas definitivas todavía no las tenemos. No, no, vamos a. Es más, yo creo que todavía no tenemos ni preguntas definitivas, querido Leopoldo. Así es, porque además esto cambia, ¿no? Cada día va cambiando, cada día. Sí, sí, es cambia a un ritmo vertiginoso y es más, a veces los cambios se dan varios en un solo día. Así es, y lo vimos con lo de la reforma judicial, y incluso hay matices dentro de, por ejemplo, en la reforma judicial dentro de los voceros, ¿no? De Claudia Sheinbaum, la propia Claudia Sheinbaum, lo que dice el presidente en la mañanera al día siguiente, entonces son señales muy difíciles de leer con certidumbre.
porque en realidad, pues cualquier cosa puede pasar, desde que se apruebe en sus términos, desde que haya cambios solo en cuestiones menores, hasta que haya cambios en cuestiones más fundamentales. Yo creo que al final de cuentas, si ofreció un diálogo, la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, me resulta muy difícil pensar que al final no se le cambie ni una coma. Yo sé que el presidente es lo que ha hecho, pero ella empieza su gobierno apenas, entonces me cuesta trabajo pensar que no habrá cambios y algunos de ellos medianamente, cuando menos significativos. Yo tengo una diferencia contigo en este punto, Leopoldo. No ha empezado a gobernar, ¿eh? López Obrador va a gobernar hasta el último segundo de la noche del 30 de septiembre. No Sí, le va a no, yo dejar... me refiero que empieza su gobierno, pero empieza su gobierno en octubre, el 1 de octubre. Sí. No, me queda clarísimo, yo creo que ahí ya no hay duda que él va a ejercer el poder hasta el último segundo de su mandato. Ahora, Leopoldo, él ha dicho que si le hacen algunos cambios, como tú los calificarías de marginales, pero es irreductible, usó esta palabra, es irreductible, dijo, la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros. Así es, Joaquín, pero aún ahí, pues depende qué requisitos se pongan. Por decir algo, y estoy solamente ahora sí que pensando en voz alta. Se podría poner que tienen que tener una carrera digamos, dentro del poder, dentro de la judicatura. Se podría establecer requisitos que hagan que no sea nada más un abogado liso y llano, y digamos, y que por preferencias políticas exclusivamente llegue ahí. Yo creo que se podría a lo mejor establecer también que solo sean los jueces y los magistrados, pero no los ministros. Es decir, yo creo que todavía es una historia que no ha concluido. Es más, de hecho, apenas empieza. Y además se da en un momento que es diferente, Leopoldo, porque a más tardar el día 6 de septiembre, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declarará la legalidad del proceso electoral y declarará a Claudia Sheinbaum presidenta electa de México. Y no es lo mismo ser candidata ganadora que ser presidenta electa de México. Son dos tiempos incluso anímicamente, ¿eh? Claro, y después, 24 días después, será la presidenta constitucional Así de es. México. Y ahí también hay otro cambio, Joaquín, lo hemos visto. Y luego, durante el sexenio, vaya que hay cambios. Bueno, y también yo creo que puede haber un cambio, Leopoldo, en los mismos, las mismas bancadas de Morena y afines, con López Obrador hasta el 30 de septiembre, sí, pero a partir del 1 de octubre es Claudia Sheinbaum, ¿eh? Yo creo que ese es tal vez el reto mayor político que tiene Claudia Sheinbaum a futuro. ¿Cómo establecer su autoridad sobre esa bancada tan disímbola, ¿no? Ya sabemos que algunos fueron electos por tómbola, también hubo sus cuotas y demás. Muchos de grupos distintos de Adán Augusto, de Ebrard, los radicales, los menos radicales, las viejas tribus de la izquierda. ¿Cómo va a establecer su autoridad para que en efecto le respondan a ella y no a López Obrador o a los instintos de cada grupo? Eso me parece que desde la presidencia tiene recursos para poder establecer esa autoridad, pero también no es un reto menor. Eso va a llevar tiempo. Así es. Pues gracias, querido Leopoldo. Te mando un abrazo y nos vemos el jueves. Gracias, nos vemos el jueves. Gracias, doctor Leopoldo Gómez, consultor independiente y colaborador del periódico El Financiero.